cómo podemos nosotros acceder a la palabra Florida, ¿verdad? A esta palabra Florida utilizando los amochtin. De manera muy personal, para mí estos amochtin son dos, para mí los mejores que yo he visto, los mejores realizados, y pues son como que los que más he encontrado en el uso de los abuelos que lo hacen. Hay un amochli que ellos lo utilizan. Yo estoy participando en esa reconstrucción. Ese amochli es sobre las veintenas, pero dentro de esas veintenas, ellos le integran las mismas prácticas que estamos haciendo en el amochli, ¿sí? Entonces, hermanitos, yo hoy en la mañana les compartía un pequeño, este, no muchos, pocas palabras, ¿no? Vemos nosotros esta imagen, ya lo leímos. Desafortunadamente no grabamos la clase, pero bueno, esta imagen, para los que estuvimos la clase leyendo Los Señores de la Noche, el día martes, estuvimos analizando un poco, pero me gustaría leerlo, la imagen de ahí, como estrategia, darles sugerencias cómo podemos escribir palabra Florida con esta imagen. ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer en estos tres lecturas básicas, porque hay un cuarto, sí. Y el cuarto lectura o cuarta lectura es la que viene de la mente, corazón y Gillot. La primera habla de los colores. Son 4 colores. ¿Podemos incluir en nuestra palabra Florida los 4 colores? Sí, sí lo podemos integrar. ¿Y los 4 colores qué significan? Ustedes ya saben. El color rojo, el rumbo de Cihuatlampa, de la fuerza de voluntad de Xipetotec. El color, el color amarillo, el color amarillo es el color de la sabiduría de Quetzalcóatl. El color gris y blanco, gris y blanco, representa el rumbo del Mictlampa. Y el color azul, azul jade o verde jade, representa el, el Huiztlampa, el rumbo sur. Ya hice una primera lectura. Los colores. Amarillo, Tlamatilistli. Gris con blanco, Ixpetlanilistli. Rojo, Tlacayopatilistli. Xiuhtic o Xoxoji, ¿verdad? Yolchicahualistli. Amarillo, el color amarillo, sabiduría. Hay que aprendérnoslos porque a partir de eso nosotros podemos crear. El color amarillo, sabiduría, Quetzalcóatl, la serpiente hermosa. 2, el color negro o el color blanco, Ixpetlanilistli, iluminación, conexión. ¿Sí? Rojo, el color rojo es Tlacayopatilistli, cambio, transformación, ¿sí? Energía. Y Xutic o Xoxohki, ¿qué es Xutic? Azul. Xoxohki, verde. Color verde representa la fuerza de voluntad que hay en el rumbo del sur. ¿Sale?
Ahí está la primera lectura. Primera lectura descriptiva, le llamamos nosotros física, descriptiva física, que en la lengua náhuatl nosotros le llamamos como Ish, Ishmawisoli Tlacayol. ¿Qué quiere decir Ishmawisoli Tlacayol? Lo veo, lo observo, lo veo, veo los detalles, ¿sí? Ah, pues es los colores, primero. La segunda parte de este trabajo, formas. ¿Cuáles son las formas? ¿Qué formas tiene? ¿De acuerdo? Es un corazón, es un corazón que está viendo hacia arriba. Por lo tanto, el practicante no está parado como ahorita nosotros, está acostado boca abajo y nos habla de un trabajo de conexión, de abajo hacia arriba. Vemos dos serpientes. Puede decir, bueno, ¿por qué cree que son dos serpientes? Bueno, son dos serpientes que tienen su colita, ¿no? ¿Y a dónde están? Dentro del corazón. Estoy describiendo físicamente sus formas. Primero fueron los colores, ahora vienen las formas. Tenemos también nosotros una lesna, ¿sí? Que tiene el color rojo y verde y amarillo, ¿verdad? Que también son los colores del Olin, ¿no? En los colores del Olin. Al mismo tiempo, encontramos un cordón de color amarillo. ¿Qué, pero qué significaría ese cordón? Es el cordón umbilical, ¿sí? Ahí vamos. Estamos describiendo de manera muy técnica. Tenemos que al entrar estos dos serpientes, el corazón emana, sale de ella un aliento. Vean, este es un hijillo. Tenemos uno, dos, uno, dos, tres. Sale el hijillo, ¿sí? El corazón, su base, veamos, aquí también vamos en la segunda etapa de lectura, vamos a encontrar la numerología. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ah? Bueno, este mismo hijillo, este mismo aliento, sale acá y sale acá abajo, ¿sí? O sea que ese aliento, ese hijillo, entra y sale. Ahí, ahí lo dejamos, la descripción. En medio del corazón tiene el color amarillo, en la punta color rojo, en la base color rojo. Y la punta tiene como si fuera una flecha. Eso hay que tenerlo presente. Ahora bien, viene la tercera etapa. La tercera forma en la que nosotros podemos, podemos entender, que se le llama interpretación. Y ahí donde debemos de combinar formas, colores, posiciones, o sea, las formas en que esté, porque no es lo mismo que te muestren una mano izquierda, que te muestren una mano derecha. Totalmente diferente. No es nada, no es lo mismo. Ahora viene la interpretación.
¿sí? Yo les puse por acá algunas palabras, yolotl, yecatl, yolchicahualistli, coatl, ¿sí? Ya tenemos las ideas, ¿de acuerdo? Ahora, esto funciona para cualquier idioma, sí. Tú hablas náhuatl, pues interprétalo en náhuatl. Tú hablas alguna otra lengua nativa de nuestro bello Anáhuac, pues órale, interprétalo. Pero ¿cómo lo voy a interpretar? Tenemos que empezar a comprender la base de la filosofía náhuatl. ¿Cuál sería la base de la filosofía náhuatl, hermanitos? Y eso no lo debemos de olvidar. ¿Cuál sería la base? El idioma. Puede ser el Que idioma. ¿Cuál sería? el, el vivir en Naturaleza. armonía con lo que nos rodea. Xiyectlaxiya amo xinauati ximoyecmastli uan yeyecoa. ¿Sí? Puede ser todo lo que ustedes dijeron. Una conexión con la naturaleza, es la palabra, es el idioma. Pero la base de todas nuestras culturas de América Latina es precisamente la naturaleza, porque somos o éramos unas regiones o una civilización más vinculada a la agricultura. Entonces el sustento era básicamente agrícola, no tanto del mar como otras culturas, ¿no? O de otras. Entonces nuestra economía básicamente era, dijéramos ahora, era agrorural. Ujú. Y eso dio ¿Sí? precisamente la filosofía a la religión, a nuestra cosmovisión, etcétera. De ahí los seres que usamos o las energías que usamos para representar la sabiduría que nosotros queríamos heredar o transmitir de generación en generación. ¿Sí, hermanito? La base de lo que nosotros podremos comprender para crear esta palabra florida es lo que acaban de decir ustedes. Somos parte de la naturaleza. Por lo tanto, convivimos con lo que nos rodea. Convivimos con la naturaleza, con la agricultura. Y eso es bueno, pero por supuesto, cuando tú cultivas tu propio alimento, cuando tú cultivas tu propia vestimenta, cuando te ves forzado a observar las estrellas, el aire, el tiempo, observa, calla y aprende y acciona. Todo eso es parte de esta filosofía, que somos parte de un todo. Por ello, en esta imagen nos muestra esa vinculación, esa coexistencia, esa comunicación, esa, esa conexión ancestral con nuestro ombliguito y ese fuego que enciende todo nuestro, nuestro cosmos interno, externo, mental, espiritual, energético, emocional. Todo eso nos lleva a crear, a reflexionar. Esta imagen que ustedes ven aquí habla de dos motores, dos órganos que debemos de entenderlo y comprenderlo. Por eso que en el lenguaje de la palabra Florida hablamos de un yolot, de un ijillot y de un teyolía. ¿Sí? Esta es la base.
la base de nuestro, de nuestro vivir. Por lo tanto, ¿ahora qué seguiría? Vaya pues, podemos decir, viene la interpretación. Nos habla de la función de un corazón que necesita transformar, de un corazón que necesita conectar, como nos lo explicaba el hermanito, como el corazón con los pulmones, trabaja con la oxigenación, como todos estos nutrientes lleva a todo nuestro cuerpo, al mismo tiempo filtra, limpia nuestra sangre y nuevamente está en constante movimiento, ¿verdad? Para que nuestro hermoso Tepeyolojli, nuestro hermoso cuerpo, funcione. Ahí está una interpretación muy, ¿cómo lo pudiéramos llamar? Muy coloquial, muy descriptiva. Eso ahí está. Pero ahora, yo quisiera que pasáramos a la interpretación filosófica aplicada de un nahual. Hace ratito, realmente del video que compartió la hermanita Raquel, puedo decir que el 80-90% de lo que dice el Señor, eso es ser un náhuatl, ¿no? No se trata de quitarnos lo bueno o lo malo, como decía él, ¿no? De nuestra luz y oscuridad, sino que reconocer lo que vive en nosotros. Ahora, también nuestra oscuridad también vive con nosotros. No se trata de eliminar, se trata de reconocer para poder trabajarlo. ¿Sí? Bueno, ahora ya adentrándonos más a crear esta literatura, esta palabra florida. No olvidemos tener las tres cosas presentes si lo queremos así. Y si no, literal empezamos a escribir. Dice que tu aliento, que tu aliento se conecte con el corazón y que ese corazón que está en movimiento, que ese aliento que tú das, se conecte con el corazón, con el aliento de los demás hermanos. Cuando tú lo compartes y ellos también lo empiezan a practicar, entenderán, entenderán realmente el trabajo interno de este Malinal, Malinal Yeyecatl. ¿Se acuerdan de esa palabra? Es muy reciente, que yo les compartí y espero que ya lo hayan leído y lo hayan interiorizado para poder utilizarlo. Vamos a hacer una frase con esta imagen. Para que este aliento de Malina Yeyecatl pueda trabajarse en mí primero y después en los demás. ¿Sí? Por eso es que las dos serpientes entran en el corazón. Entender que este trabajo, por eso nos lo ponen Olin como un punzón que entra al corazón, es activar el corazón para que pueda trabajar esto. Su base es la transformación. El hijillo va a crear mensaje, ¿sí? Ahora, ¿cómo pudiéramos crear una frase? Mamoyolo, macuica, yehyekamalinali, ipan mochochnemiliskayo. Que tu corazón lleve el aliento de esta dualidad para que pueda florecer en tu sagrado existir que está en proceso de obtener tu sabiduría, tu neltilistli. ¿Sí? Pero no nos olvidemos que yo lo estoy diciendo como diciéndole al otro en segunda persona.
Ojo, he ahí donde nosotros no debemos perdernos, porque yo lo digo y como si le estuviera yo dedicando a una segunda, a una tercera persona, porque puede ser hasta tercera persona. ¿Por qué? Porque yo estoy en esa dualidad. Por eso que yo utilizaré mi espejito de obsidiana, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Hoy y ayer en la mañana, ahorita llevamos 4 frases. ¿Alguien me podría compartir de ustedes la frase del día de ayer, una frase del día de hoy? ¿Y qué es lo que le invita a poder vivir? ¿O qué es lo que vibró, lo que vibró, lo que sintió al compartir esta palabra? Primero, consigo mismo. Después, con una segunda persona. ¿Alguien me lo podría decir? ¿Nos podría compartir su Neltilisli? Porque de eso se trata. ¿Sí? Ajá. ¿Alguien? Por ejemplo, Temastián en la frase del día de hoy que nos compartió es pan munahualnemilis shinemi kentlaloc xictemaca nemilistli amo tipaxtli. En este sendero del Nahual vive como el licor que bebe la tierra. Entrega vida, no tristezas. Yo lo entendí o lo interpreté que en este caminar que estamos iniciando o estamos compartiendo, demos lo mejor, dé lo mejor de mí, que aunque haya situaciones no tan gratas en mi existir, pues que siempre tenga para mí primero esa palabra de alegría, esa palabra para seguir adelante, esa palabra también para compartir. Bueno, primero para mí, lo entendí así, en Ajá. lugar de Pero, abandonarnos a la tristeza o al dolor. sí, pero Ujú. ¿cómo lo aplicó usted el día de hoy? Eh, pues, por ejemplo, hoy pude asistir a acompañar a una hermanita porque falleció su hermano, en lugar de, pues, de ir también con la cara triste y entregarle, ay, hermanita, o también poner mi cara de tristeza, hermanita, él ya está en otro plano, que tenga mucha luz en su camino, pero aquí estás tú, con esa aceptación, con esa alegría, sigue adelante. Por ejemplo, no sé si estuve mal, pero no le envíe tristeza para aunar a la suya, sino no para aumentar a la suya, sino es un proceso, sí, pero sigue adelante, sigue con esa alegría en la vida. No sé si ¿Mm? lo haya yo utilizado mal. Bueno, he ahí una palabra clave, lo que yo les decía. Tratemos de ir cambiando de decir, ¿cree que lo hice bien? ¿Cree usted que lo hice mal? No. Usted diga, yo lo hice bien. Esta es mi experiencia. Yo aprendí esto. Este fue mi resultado. Porque cuando empezamos a decir, no sé si está bien o está mal, seguimos Sí, cayendo en la duda. sí, Miedo, sí, duda y deseo ujú, es lo que nos impide sí, Temastián, ya. trabajar. ¿Sí, hermanita? Ujú. Bueno, Entendido, Temastián. entonces, Gracias. y canoche no yo lo ignitzi. Bueno, hermanita Yeyakat, la escuchamos de acuerdo a la palabra que estamos estudiando ahorita. Temastiani, yo analicé una frase, pero no sé si sea, no es, bueno, no sé si sea de ayer que nos las dio, porque a mí en lo particular sí me gustó porque, pues, yo siempre he tratado de tener esa fuerza de voluntad para mí misma, para hacer lo que yo necesito y forjarme y esforzarme. La frase es Amanin Mosla Nochipa.
Mayol Chikawa, Guan Chimokei Machti, Ipampa, Nemilistli, Teochihualcin, Tlen, Moye, ay, es que no, Moye, Gua, Gwen, She, Tlalpontli. Esa es la frase, Temastiani, pero bueno, por lo que usted nos dijo qué significaba, sí, a mí sí me llegó esta frase porque pues yo siempre he querido forjarme, o sea, me forjo o me digo, yo quiero saber esto y me esforzo. Por ejemplo, el náhuatl, me estoy esforzando mucho, quiero esforzarme porque quiero aprenderlo. Y ese es un reto para mí ahorita. Es mi Nestilistli Temastiani. Recuerden, Tlazocamati, recuerden que en la trecena dijimos esas frases, por eso nada más les mando dos, se lo tienen que aprender, practicarlo, aprender, y eso nos va a ayudar a que en la lectura de nuestro náhuatl sea un poquito fluido, ¿sí? No se les olvide, es practicarlo. Sí, es que tengo mucho trabajo, tengo compromisos, sí, hermanitos, pero la disciplina es lo que nos va a forjar. Yo sé muy bien que estamos haciendo y esforzándonos hasta lo triple, lo cuádruple de energía que impregnamos, pero vaya, es el camino náhuatl, no hay de otra, ¿sí? Pero bueno, sí, hermanito Alberto, y de ahí continuamos para construir la frase. Ujú. Wally, yo, Wally, Temastiani, hermanitos, La Payahualti. pues yo hice algo muy práctico. El día de hoy me dio un calambre en el estómago. La verdad se me hizo muy raro. Nunca había sentido un calambre así de raro, pero me acordé precisamente de esta palabra que usted había compartido. Entonces, rápidamente, la llave, nomás canejo ni tlamacasque ni aguantecutli, tlacatecolo gente opisqui, choropistli, pido la medicina del aire torcido para que sane esta parte de mi cuerpo y estuve soplando, aventando este aire y pues sí me ayudó bastante. Yo creo que ahí lo practiqué y lo apliqué y vi la efectividad. Sí, hermanito. Tlazocamati. ¿Qué más temas tiene? Sí, ese es el Sí, ministilistli en relación claro que a sí, esta hermanito. palabrita. Sí, es importante que nosotros lo podamos aplicar, porque de ahí viene la palabra florida. O sea, primero con nosotros, después aplicamos con los demás. ¿Sí? Hermanita Leti, la escuchamos. Ah, Tlazocamati Temastiani, la frase del día de ayer, Macuepuni Xochpactecatzin, Ipan Mowi Nahualtzin, Negnitzin Quetzalcoatl. Que brote el agua en manantial de flores perfumadas y medicinales. En tu sendero, mi honorable hermanito, ser de luz y energía. Ujú. Y energía hermosa. Ah, yo lo entendí así, ¿no? Pues que surja, que emane la sabiduría en todos nosotros, ajá, con todas el trabajo que estamos realizando, las experiencias que tenemos y, y el trabajo en este sendero nahuálico, ¿sí? Y porque eh, estamos aprendiendo también a hacer medicina y somos energía sagrada, Temastiani. Ese es mi Naltilistli. Tlazocamati. Tlazocamati no ignitzin. Tlaxtlahui. Por Tlaxtlahuitzin. Bien, hermanitos. Esa parte de la frase, justamente cuando nos habla de el hermano Quetzalcóatl, tenemos que decirnos la frase frente al espejo de cada uno de nosotros, sin olvidar que nuestro primer
primera experiencia va a ser con nosotros, ¿sí? ¿Por qué yo los pongo a que ahora les quiero yo pedir, casi, casi exigir que se aprendan las frases? Porque estamos en una trecena del empoderamiento de nuestro Chalchihuitotolin, ¿sí? ¿Por qué les hablo de Tlaloc? Porque la veintena de Atemostli está Tlaloc, que está vibrando, porque tenemos que aplicarlo, ¿sí? Y hay una cosa importante, nunca digamos, estoy súper, súper esforzándome, porque estamos programando a nuestra mente a decirles que esto es difícil y te va a costar mucho. No le digan, háganlo, literal, háganlo. Yo los yeyecas, los chicahualistli coas, yo los yeyecas, los chicahualistli coas, yo los yeyecas, chicahualistli coas. ¿Por qué? Porque nuestra plegaria, quiero entenderlo así, ya dijimos, quiero yo, quiero tlamatilistli, quiero ispetlanilistli, yo tlacayopatilistli y yo el chicahualistli. Vámonos. Ya me acabo de decir qué es lo que quiero y vámonos sobre eso que quiero. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que lo apliquemos. ¿Sí? Hermanito Enrique, y empezamos a hacer la frase. ¿Sí? Tlapoyahualti, Temastiani, Tlapoyahualti, hermanitos. La Yo Poyahualti. en la, en la frase de enséñate a ti mismo, siento que, siento que nos está hablando a aquellos que tenemos como que la confianza de los hermanos mayores, de todos los hermanos que somos de en medio o chicos, y siempre tuvimos hermanos mayores, y como que siempre estuvimos esperando que los de arriba, que los mayores, nos enseñaran las cosas, nos dijeran cómo hacer las cosas y de alguna manera protegernos, darnos lo que nosotros necesitamos. Si necesitábamos comida, a lo mejor ellos traían algo. Y si necesitábamos que nos defendieran de alguien, nos defendían. Y si necesitábamos algo que no podíamos hacer, posiblemente ellos los iban a hacer. Y esa frase dice, enséñate a ti mismo, porque al fin y al cabo la vida la tiene que forjar uno mismo. Entonces yo a mí me hizo mucho ruido eso porque hay muchas personas que están esperando la protección de los mayores o esperando la protección de alguien más. Y la frase, bueno, pues a mí me está diciendo, no, esfuérzate tú mismo y enséñate a ti mismo y enseñarnos porque muchos estamos esperando que nos digan si mañana va a llover o mañana va a ser frío o mañana va a ser mucho calor. Y usted nos ha dicho, pues hay que leer el cielo, hay que leer las nubes, hay que leer el viento. Entonces, sí es verdad que nosotros tenemos que estar observando qué es lo que va a pasar. Y entonces esa frase a mí me dejó esta aneltilistli de que, pues sí, necesitamos nosotros ser libres, suficientes, autosuficientes. Claro, si viene la ayuda de más arriba, pues qué bueno, pero, pero sí necesitamos eh, tener esa fuerza de voluntad de enseñarnos a nosotros mismos, no estar esperando al otro. Eso es lo que yo entendí de la frase de Mastiani y me gustó mucho porque me hizo ruido ahí, en ese aspecto, de los hermanos menores. Y los hermanos mayores siempre van a tener esa,
esa directriz de siempre estar protegiendo, de siempre estar regañando, de siempre estar diciendo no lo hagas así, hazlo asado, o ten esto, cúbrete con esto. Entonces ahí me hizo ruido y me gustó la reflexión. La Socamati Temastiani. Tlazocamati no ignitzin. Recuerden que todo esto lo vamos a ir escribiendo como Neltilisli, pero ya aplicado en nosotros y en los demás. Esa es la consigna, esa es la petición que yo les hago, ¿verdad? Aplícalo a ti mismo, después aplica a los demás, de ahí vamos a escribir, porque es básico escribir lo que vamos viviendo. Bueno, hermanitos, vamos a enfocar esta imagen, que es la imagen de Xiutlekuchtli, con la sanación que nosotros hemos estado mandando. Esa es la temática, que es sanación, curación en la distancia. Vamos a hacerlo, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer una pequeña plegaria con las palabras que ustedes ya tienen en sus hojitas impresas. Vamos a seleccionar algunas palabras de que ustedes ya han leído y quizá a lo mejor hasta ya se los han memorizado, algunas palabritas y pudiéramos. Recuerden que el día de hoy, en el compartir del WhatsApp, les comparte algunos nexos como el de con, para qué y todo eso, para poder hacer nuestras frases. ¿Sale? Entonces, empezamos. El corazón envía ese aliento con ese movimiento. ¿Qué hacemos? Decimos un nombre, inhalamos, decimos el nombre. Por ejemplo, Yaotl, el día de hoy te mandamos esta medicina que viene desde mi aliento, desde mi corazón. Lo envío al universo, doy y recibo esa sanación. Ni mistlazos camachililiano chitlenti nechmaca tehuatzin no iknitzin. Y pamoyolo, y guapamuyjiyol. Tehuatzin, matestecuini pantoyolo. Que sepan, nancan, no, pastecatzin, nika, nixelia, no pastecatzin. Nanca no pastecatzin, nika, nixelia, no pastecatzin. Ni mocalactía, nochi, ni mopastis canotlacayo. Es una práctica que estamos haciendo, ¿no? Ni mocalactía, nochi, ica, notlacayo. Nixelia pahtli, o anictemactilia pahtli. Nixelia pahtli, o anictemactilia pahtli. Lo envío. ¿Sí? Ahora, ¿qué acabamos de crear? ¿Qué es lo que acabamos de crear? Medicina. ¿Lo podía escribir? Sí, lo podría yo escribir, pero vamos a crear cada uno de nosotros. ¿Sí? Lo que a mí me sirve, algunas cosas les van a servir. Lo que yo les decía, Nancan, aquí está. Pahtli, aquí está la medicina. Nixelia, pahtli. ¿Sí? Entonces, la primera frase que dijimos, y ustedes ya lo saben, ni mislasos kamachilila no chitlan tinechmaca, wantlen amun tinechmaca. Nankah pahtli. Aquí está la medicina. Nictemactilia. Wan nixelia pahtli. Nictemactilia, wan nixelia pahtli. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer vamos a analizar esa frase. Nanka, pahtli. Aquí está la medicina. ¿Sí? Ahí está, aquí está la medicina. Primero lo presento, aquí está la medicina. Ahora viene Nick Temac Tilia
Pahtekatzin. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo aquí? A ver, permíteme. Tenemos que escribirlo y esta frase lo tenemos que crear hoy. Hoy tiene que quedar y lo tenemos que aplicar. Nanka pahtli. Aquí está la medicina. Nictemactilia. Entrego la medicina. Ahí está. Nixelia. Nixelia. Pahtekatzin. Listo. Recibo medicina. ¿Vale? Ahí está. Vamos ya para finalizar. Nimocalactia. Nimocalactia. Niquis. Ica. Maguisot. In. Pahtli. Guan. Pactli. Estas frases ya les he compartido. ¿Sí? Es cuestión de irlo reorganizando a veces. ¿Sale? Dice, me comprometo. Esta palabra de nimocalactia el día de hoy les compartí en el grupo, ¿sí? Si no nos esforzamos, hermanitos, de ir aprendiendo las palabras, vamos a estar divagando mucho. Por eso, cuando empezamos a aprender las palabritas, hay que irlos escribiendo ya en una hojita y empezar a formar, ¿de acuerdo? Me comprometo, niquis, utilizar con honor y respeto esta medicina y alegría. Es la primera medicina. La medicina es estar vivo y estar contento, estar alegre, estar consciente de lo que estoy viviendo. ¿Sale? Esta es la plegaria tan sencilla. ¿Sí? Que claro, antes de sanar, hago mi protección. Elevo mi corazón como si fuera una flecha para que vaya a esa dirección. Esto se le llama objetivizar el corazón, la energía, la emoción de sanar. Si hacer daño también se puede, sí. Y unimos energía femenina y energía masculina. Y unimos Tezcatlipoca y unimos Quetzalcóatl. Unimos luz y oscuridad. Los dos. Por eso se acuerdan, ¿cómo diríamos las dos medicinas enredadas? Es una palabra que se mande. Malina. Ajá, Malina, ¿el qué? Ome Ajá. Malina al papel. Malina, ¿así? ¿No se acuerda? De Malina al Es Malina Manila Yeyekat. Yeyecat. Malinal Yeyecat. Ese lo compartimos, me parece que ayer la palabra. Ayer. Malinal Yeyecat. Cuando yo envío esa palabra, lleva las dos energías. Uno queda una de estas cuerditas de aire que van torcidos. ¿Qué es lo que da? ¿No se acuerdan? En la descripción. Uno da vida y el otro Y da otro muerte. da muerte. Sí. ¿Pero por qué? Tiene que ir a fortalecer el cuerpo y la mente de la persona, pero tiene que eliminar, tiene que dar muerte la energía negativa que vive dentro de esa persona. Qué curioso, ¿no? Van en un mismo paquete.
Por eso yo les decía, no puedes decir estoy haciendo una maldad. No, no se puede. Está en forma dual. Estoy haciendo, sí, estoy sanando, pero para sanar tengo que eliminar algo. Y a eso se le llama matar. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo voy a hacer mi malina al yeyekat? Ya para practicarlo, les decía yo, esta palabra florida, yo sé que vamos a ir lento, pero tenemos que practicarlo. ¿Sí? ¿Cómo creamos nuestro malina al yeyekat? Unimos nuestras manos y hacemos nuestro mashoch ponkayot. ¿Qué pasó? Esto ya se la saben. ¿Sale? En esta parte vamos a enviar la palabra. En esta parte vamos a hacer la plegaria. Ya vete a dormir. Vete a dormir. Déjame trabajar. De esta manera. ¿No? Y con el aliento va eso. Ojo. Envío medicina. Envío sanación para Yoloshochitl. Supongamos, vamos a ponerle el nombre a la hermanita Yoloshochitl. Para la hermanita Yoloshochitl. Hoy que está en tal lugar, decimos el lugar. Le envío para que sane, como ya nos avisaron a dónde está, para que sane su mente, su cuerpo, su energía, su nahual y su tonal. Y lo envío. Lo voy liberando. Al momento que voy liberando esta energía que lo acabo de resguardar aquí en mi Mashochpon Kayor, inhalo. El mensaje va aquí en las manos, pero el malin al yeyekat va aquí. Por eso también lo elevo, ¿no? Ahora, cuando digo, ese es un primer paso. Cuando lo envío acá arriba, recuerden, yo lo envío al universo, pero también para todos los hermanitos, ¿se acuerdan? La segunda es ya específicamente. Dice, Nanka Patli. Aquí está la medicina. Nanka Patli. Nictemactilia Pastecatsi. Mi aliento lo tengo que sacar. Inhalo. En alguna figurilla, ustedes ya lo han observado que está así. ¿Quién es? Sí, ¿Dónde están los ¿Mande? huellos que nos ha mostrado? Hay una figurilla. Mictlantecutli. En Sí, pero Xochipilli también está así. Mictlantecutli está así, miren. Está paradito y está así. Sí. Justamente eso es lo que está haciendo. Es lo que está haciendo Mictlantecutli. No está meditando. Está enviando, perdón, está enviando esa sanación, hermanito. Está enviando esa sanación cuando hace. ¿Por qué? ¿Por qué va a mandar sanación si es Mictlantecutli? ¿Por qué? Porque Porque es está vida y muerte. dejando morir. ¿Qué?
el cocolistli. ¿No? Y fíjense, aquí es donde nosotros debemos de entender cuando hacemos nuestra plegaria. Digo, y discúlpame que yo les repita mucho de que pongan mucha atención en esa parte. ¿Por qué? Y si no lo han experimentado, háganlo. Quizá no les expliqué, por ejemplo, Nancapali. Primero presento la medicina, Nancapali. Párense en el espejo o aquí pongan su espejito de obsidiana y díganse ustedes mismos, Nancapali. Yao. Inhalen, Nancapali. Yao. Ahorita porque tengo que decirle cómo, pero cuando lo hagamos no utilicemos la palabra. ¿Qué vamos a utilizar entonces? Háganlo con toda la firmeza y van a sentir esa vibración primero en sus manos, después en su cuerpo. Nancapatli. Nictemactelia Patecatzin. Y empiezo a hacer mi plegaria. Me quedo así y empiezo a hacer mi plegaria. Nimisleso kamachililia no chitlan tinechmaca. Huatlen amo tinechmaca. Tehuatzin no hueitahtzin. Yehyecatl. Quetzalcoatl. Tehuatzin no hueitahtziwis. Tezcatlipoca yayauti. Tehuatzin no tahtzin. Xipetotec. Tehuatzin no tahtzin. Huitzilopochtli. Ahora intenciono. Nixelia Pahtecatzi. Maestro, Nixelia Pahtecatzi. ¿No? Sí, hermanito. entonces sería mencionar los 4 rumbos para dirigirla, digamos, como parte del procedimiento. Sí, hermanito, sería dirigirnos a los 4 rumbos, a los 4 Tezcatlipoca, inclusive decir nuestra plegaria, que ya le nombramos ahora llave, ¿no? Decimos. Cuando digo, Nancapatli, y ya digo esa plegaria, Nomat Canejuatl, porque estoy empezando a hacer la sanación, ¿no? Hago cuando recibo 4 veces, Nixelia Patli. Y al final, Nixelia Patli, para cerrar. Al cerrar, cierro al cruzar mis manos. Y este cruzar de manos también lo hemos encontrado en quién? En Mictlantecutli. Pero ¿por qué tanto empeño que Mictlantecutli, Mictlantecutli? Porque en sí estamos trabajando con él. En sí estamos empoderándonos con él. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer presente estos 4? Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, Tlacayopatilistli y Yolchicahualistli. ¿Por qué los tenemos que presentar? Porque no sabemos ¿Dónde está? ¿O quién va a recibir a la dónde medicina? está el mar. Sí, bueno. Sí, hermanito, lo escuchamos. Yo lo hice así, a ver si ahí va, sale. Yo empiezo con la llave y diría Nomatca, Nehuas, ni Nahualtecutli, ni Tlamacasqui, ni Yautlacatecolot, Kentiopisqui, Xolospictli, Teteoe, Anestetlaitilisli,
Nican, Nancan, Pancli, Newat, Nitemactililla, Pacticatzin, Noinutisiwan, Juan, ni Celilla, Pactecatzin, Juan, Ninahualtecuhtli, ni Mocalayactilla, Nicus, Ica, Mahuizot, y Pactli, Juan Pactli. Así yo lo haría más, Sebastián. ¿Sí? ¿Sí? Aquí Lo voy a no decir en español tendríamos... para que entiendan mis hermanitos. Yo les abro con la llave, ajá, ¿sí? Y luego digo, dioses, ustedes a mí muéstrenme, aquí está la medicina. Yo entrego la medicina a mis honorables hermanitos y recibo medicina, y yo, el Nahual, me comprometo a utilizar con honor y respeto esta medicina y alegría. Esa sería la traducción. Sí, hermanito. En este caso, no hay un formato cerrado de decir, no es que como yo lo dije, así tiene que ser. Aquí la gran importancia es que nosotros estamos enviando esa medicina y empoderándolo, sin olvidarnos que somos el medio por el cual podemos crear medicina. Y vamos a estar conscientes de que estamos mandando dos cosas. Por eso la palabra para mí importante de Malinal Yeyeka. Cuando hablo de Malinal es el acto de torcer en sí, torcer. Y para torcer necesitaríamos dos cuerdas. ¿Sí? Sí, para mí está bien esa parte de la plegaria. Ahora, el movimiento de las manos es importante. ¿Sí? Al igual, no podemos hacer la sanación solamente sentaditos, sino la parte de nuestra cadera, lo vamos a abrir nuestros pies y de esta manera poder enviarlo, ¿sí? Un poquitito, como que doblamos las rodillas. Ese es importante. Para las plegarias lo tenemos que hacer de esa manera. Doblamos un poco las rodillas y empezamos a enviar. Se los digo por esto, porque si nosotros estamos parados muy rígidos, la energía no fluye. Y lo contrario que va a pasar es que nuestros codos, nuestras rodillas van a empezar a dolernos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no fluye con facilidad. Inclusive si estamos moviéndonos, es mejor estar enviando la medicina de la palabra florida. Y la palabra que nosotros utilicemos, la palabra tiene poder. Y al tener poder, podemos nosotros hacer esta sanación. Ahorita lo Maestro, quisimos enfocar con esto. ¿Sí? nada Ujú, más una propuesta abusando de su disponibilidad. Esta parte se lo digo como sanador, como herbolario, esta parte que usted está explicando es fundamental, lo que viene siendo la comunicación del cuerpo o la manifestación del cuerpo y conexión con las energías. Pero es muy, digamos, acordarme mañana para mí casi me resulta imposible. No sé si sería posible para usted enviarnos a lo mejor un videíto de 2 minutitos con los movimientos para nosotros practicarlo, que finalmente es un símbolo muy importante el que usted está mencionando, para que nosotros nos empoderemos a la hora de mandar esa medicina. Nada ujú. más si usted pudiera, si no le causo tanta molestia, porque sí para mí es importantísimo esa parte del cuerpo. Tazokamate no initzen. Hoy vamos a tratar vamos a grabar este video para que pudiéramos practicarlo. ¿Sale? Yo se los envío, hermanitos. No hay por mí, no hay ningún problema, Gracias, maestro. Gracias, ¿verdad? gracias. Vamos a crear ese video. Justamente es para eso es este taller, porque
quizá aquí no nos vamos a poner a escribir los versos, ¿no? Porque bien lo decía, y es que yo lo quiero hacer de esta manera. Bueno, son sugerencias y podemos irlos haciendo, ¿no? Esto lo vamos a enfocar para la sanación, así como está. Pero también nos habla de esa interacción, de entender que estamos en un constante comunicación con todo lo que nos rodea. Ahorita yo quisiera por ahí que también les envíe la presentación, está en el grupo. Por favor, que ustedes escribieran ahí en su cuadernito, hacer una frase, puede ser en español, de preferencia en náhuatl, que hable de Ijillot, de Teyolía y de Tonal y de Nahual, de Olin, de Xolotl, de Coatl, de Chalchihuitlicue, de Ijillot, de Yeyecatl. Son muchas palabras que pueden llegar y empezar a pensar cómo poder escribir mi plegaria. ¿Sí? Bueno, no quisiera estancarme en esta parte. Ahora, yo aquí le puse Xochitlahtoli. Esta imagen que ustedes ven aquí, en algún momento yo les explicaba, ¿sí? Así de manera rápida y ojalá en algún momento, porque este material no nada más para hoy lo vamos a ocupar. Hoy vamos a ver estos dos imágenes, nada más, el día de hoy. Porque a partir de estas dos imágenes vamos a crear. Esta es una de las trecenas, parte de el caminar sobre las trecenas. Ustedes ven aquí a un brazo, la primera, acuérdense, el primer paso para crear a través de los amochti. Que hay muchas técnicas de cómo crear, pensando en náhuatl, sí. La comparación, por ejemplo. Pero ahorita nos vamos a enfocar en los amochti, porque es práctica, esto es para la práctica. Tenemos un brazo, que es el brazo derecho, ¿verdad? O es el brazo izquierdo. Para ello tenemos que buscar algún pequeño bastón que lo tenemos que enfocar, ¿verdad? ¿Es mano izquierda o es mano derecha? Ah, ya lo compruebo. ¿Es mano derecha o es mano izquierda? Mano derecha. Derecha. Mano derecha. 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 Bien. Mano derecha. Izquierda, A ver, dice que es derecha, es izquierda. Ya lo yo digo tomaron que es algún derecha. objeto que tengan. Derecha, derecha. Es derecha. Sí. Por eso yo quiero que esta técnica de leer hacia el amosti vayamos practicándolo. Es una mano derecha. En la mano tiene un matepostli. ¿Qué es un matepostli? Un hacha. Hacha. Esta hacha representa, ¿qué representa? La justicia, La justicia. ¿Y el color rojo qué representaría? voluntad, La voluntad, ¿qué o más? sea, fuerza de voluntad. Ajá. Vitalidad, Energía. Vitalidad. Ajá. fuego, Fuego, el calor, ¿verdad? El calorcito, el tona. Ajá. El amor también. Sí, puede ser que sea el amor también, es el también color rojo. pasión. Ahora, la pasión por lo que hagamos, ¿verdad? Sí, pero hay algo. No tan solo es nada más esa hacha, hay algo más que es el que va a compenetrar para defenderse. Corazón. El yolot, El corazón Ujú. te bastiani. Pero en el hacha, ¿qué tiene en el hacha que está señalando hacia dónde va? medicina, Ujú. Aquí miren, la descripción física, ¿qué sería? sí, Isli. El nahual. Es el isli. Ojo, ese sería el isli, la obsidiana, Diana, curva. o también pudiéramos decir lo que es el Tezcatlipoca. Ojo, esa parte, ¿qué representaría el isli, hermanitos?
¿Qué representaría? La ensoñación te mantiene. La ensoñación, ¿qué más? Sirve para cortar. Más bien la guerra, ¿no? Ah, para cortar, para la guerra. No olvidemos la forma y la unión que es el hacha, pero se une con el... También Eso podría está ser, bien, ¿no? La también justicia. podría ser nuestros pensamientos, Temastiani. Ajá, nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestro ego, ¿no? El lado oscuro que tienes que trabajar. La Exacto. sombra. ¿Qué más? El lado Por oscuro con el que tenemos que trabajar o decimos aguerrear, ¿no? Quema. cortar con los miedos, Temastiani. Sí, cortar con los miedos, parte de... Para cortar los miedos, la fuerza de voluntad. Para enfrentarte a ti mismo, la fuerza de voluntad. Pero ¿desde dónde? ¿Desde la base de qué? ¿O de quién? Pues tiene forma de teocalli, es como de nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo. Cali, De Ajá, nuestra casa. sí. Es la honestidad con nosotros mismos. Es, Ujú, es el trabajo interno que tienes que hacer tú, como dice Carl Gustav Jung, con tu misma sombra, para que ujú, puedas tú ir puliendo ese espejo negro de obsidiana. sí, Integrarla. ajá. Ser Pero la base justo. de la hacha tiene una base. Un es corazón, el ¿no? YOLO. Exacto, desde el yolot. Es desde el yolot, desde el corazón. ¿Y hacia dónde está apuntando ese corazón? Y a él, Hacia atrás, hacia la persona. hacia la Hacia persona. la persona, porque saca el Hacia brazo, nosotros ¿no? mismos. Sí. Ujú. Esa parte es lo que yo quiero que nosotros vayamos leyendo y a partir de eso vayamos escribiendo nuestra palabra florida. Bueno, eso es lo correcto. Cuando dicen ustedes, es un matepostli que emana, que atraviesa el corazón, ¿qué quiere decir? Desde la justicia del corazón. ¿Y qué se genera en el corazón? Los El Sentimientos, las sentimientos, aliento. emociones. El amor, las emociones. emociones. Ujú. El Sí, corazón genera la vida, más Sebastián, y si no está funcionando el corazón, pues de qué nos sirve todo lo demás. sí, ¿qué más? ¿Qué podemos encontrarlo con el corazón? Unirlo. Sí, es el generar las emociones, generar desde el amor, desde, sí. ¿Qué más? El hijillo del aliento, ¿no? Ajá, Más bien lo cargaría. Maestro, es la vida, ¿no? sí. Nuestra vida. Condúcete con justicia en tu existir. Ujú. Ya están saliendo las frases, ¿no? Condúcete con justicia. Que esa justicia emane desde tu Corazón. corazón, desde el amor, dicen ustedes, desde la vida, para la vida, de la vida y para la vida. Pero ¿qué representaría la mano derecha? El Tonal, tonal. lo El tangible. tonal, lo tangible. Si yo digo, voy a ser justo, voy a generar esta batalla que va a emanar desde el corazón y que toda esta batalla, ¿qué va a generar? ¿Qué sería? Pues es Está la en la mejor, punta del El hacha, netiti, Medicina, la verdad. de mate eh, postre. una medicina, una Sabiduría sanación. también. ¿Qué sería? Vean, es este que está aquí, miren. Estamos viendo primero esta manita. Carla, ¿no? Ujú. pues sí, la armonía, ¿no? La empatía. Este sería el resultado
la armonía, la empatía, la sabiduría, la Brillo, medicina. el aliento. También. Ujú. Pactli, Wampactli. Pactli, alegría, felicidad, armonía, ese estado de paz. Quizá no encontramos nosotros en el lenguaje del nahualismo la palabra paz y lo correlacionamos con pactli, porque cuando estás en paz, estás tranquilo, Alegría. disfrutas, te deleitas con lo mínimo. No estás pensando así, voy a ser feliz si veo aquí, ya trajeron mi jet para que yo ande paseando. Ujú. Por el hecho También de trae ahí estar en su vivo, muñeca unas argollitas de jade, ¿no? y ahí, en la muñeca de su mano, tiene argollas de jade, con unos yoyos que son la armonía que suena, Oyolis. los coyoles, ¿no? Oye, Ahora, esa mano nada más nos habla de un qué, de un guerrero, que somos cada uno de nosotros. Y salió la otra palabra, de un guerrero, de Yaot. ¿Cómo se yo dice guerrero? tlacatecolot, Yaot. yo tlacatecolot. Ujú. En nuestro caso, como grupo, es el Yaotlacatecolot, el guerrero tecolote. Pero ahora, espérenme tantitito, ya estamos uniendo una filosofía, ya estamos uniendo varias frases. Ahora bien, dice, camina por tu sendero con justicia, la justicia que emane de tu corazón. Esa justicia, todo lo que vayas caminando, vayas generando, tráelo del corazón y entrégalo nuevamente. Eso que ese caminar que tú haces, que tú pregonas, que tú enseñas, sea congruente. ¿Por qué? Por eso pone el corazón hacia la persona que está caminando. ¿Y por qué el corazón no le pusieron hasta arriba? Porque nos habla de que De ahora la sí ya base. unimos el teocali. Mm. Es Sí, muy fuerte. está protegido por el Cali y está dentro del Cali y está abriendo el Cali también. Sí, porque si se dan cuenta, esta imagen no tiene cabeza. Nos habla de un trabajo del guerrero que no es tan solo Mental. aquí, sino que es más del corazón. El Ujú. guerrero debe de caminar y trabajar desde el corazón, ¿sí? Y este corazón, este general del corazón, está conectando con la mente, que la mente es unir. ¿Qué estaríamos uniendo? Corazón y mente para la justicia, ¿sí? Para que caminemos de manera armoniosa, como dice el hermanito, tiene aquí, miren, jade, Ujú. que fluyas en armonía con los, ¿verdad? Con estas sonajitas. Esos no tan solo están de adorno, es que es armonía, fluir, fluye con armonía. Pero la mano también nos representa mucho. No de adorno lo pusieron, lo dibujaron ahí la mano. ¿Qué representa a ustedes que saben? ¿Qué representa ahí la Repres- mano? Representa una de las estrellas, un pico de la estrella. Ajá. ¿Qué más? Trabajo, Temachtiani, acción. Acción, trabajo, sí. Pero ¿qué más?
¿Qué simboliza el macuili? Porque nos muestra los 5 dedos. Sí, Fuerza también. Fuerza, transformación. transformación. Al momento de que tú actúes desde el corazón, desde la justicia, tienes que transformar tu vida. Porque no tiene caso, ahorita me acaba de decir el maestro que debo de caminar con justicia. Sí, nomás ahorita sí. Pero ya mañana sigo actuando de la misma forma. No funciona así. No funcionaría así. ¿Sí? Porque este taller no es para tan solo para crear y escribir palabra florida. No. Es vivir la palabra florida. Es practicar lo que los abuelos nos enseñaban que debemos de hacer para vivir en armonía, para ir autorreconociendo con nuestra luz y nuestra oscuridad, que a pesar de nuestra oscuridad, en la oscuridad hay sabiduría, hay amor, pero también hay maldad en la luz, por supuesto. Solo que tú ahora ya eres consciente, sabes que está aquí, pero tú decides. Por eso nos lo muestran de esta manera. ¿Sí? Y a mí me, Tienes, ajá. perdón, maestro, perdón, a mí me da la impresión que también desde el hombro, con su codo, es el símbolo de la palabra. Ujú. Sí, las formas. Alguien puede decir, oye, pues se supone que un guerrero ya, al momento de ser guerrero, ¿no? Pues haz un brazo bien de atleta, ¿no? ¿Por qué creen que no lo pusieron de esa manera? Por la ¿Por qué creen? flexibilidad, tienes que ser flexible. Caminar con Ajá, uno de ligereza, ellos con sí. esa ligereza. Ser con esa ligereza, sí. ¿Qué más? A lo que voy. ¿Cuántos de nosotros, que los que estamos aquí, nos da tiempo ir al gimnasio? No ¿No? están aquí. No están. Negativo. Negativo, dice. Aquí en mi Bueno, casa, en la mañanita, sí, hermanito, entonces dice, posiblemente tu brazo no esté tan fuerte, ¿no, Caca? ¿Por qué? Porque tendrás que ejercitarlo, tendrás que forjar este brazo en este caminar. Te dice, posiblemente en este momento tu brazo no esté con ese físico que tú quisieras. ¿Por qué? Porque para que tengas ese físico, tienes que practicarlo, practicarlo, practicarlo. ¿Sí? Nos habla de eso. Y justo lo que dice el hermanito, porque nos habla de una comunicación, lo que acabamos de hacer, de dentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Tienes que entender que trabajar con justicia desde el corazón debe de ser de afuera. ¿Por qué de afuera? Porque tienes que compartir con los de afuera, pero también tienes que trabajar con tu yo interno, con tu otro yo, con el otro guerrero, con el yaot. Por eso yaot dicen que es enemigo, o sea, tu propio enemigo, tu otro yo guerrero que ahí está, porque siempre estás en constante. Hazlo, no pasa nada. Ni se van a dar cuenta. Pero te dice tu otro yo, no, señor. Dijimos que no, eso no lo vamos a hacer. Así es que, te me calmas y vamos a seguir lo que dijimos. Pero nadie te está viendo. ni las hecho, por eso hay No, que acecharse. exacto. Entonces de eso habla. Vamos, vamos a encontrar más. ¿Sí? Porque
Aquí la cuestión, por ejemplo, la flama o la hoja de Malinali que va hacia el guerrero es más largo y el que está al frente se enrolla nada más. ¿Por qué creen? Esta parte, miren, el que está aquí en la cabeza de él. Y esto lo encontramos mucho en esos lugares. Ujú. Porque hay Hasta aquí, que miren. darse uno mismo, ¿no? Ujú. O sea, Exacto. uno mismo es el que se sana y en función de tu poder de salud que tengas, puedes sanar a los demás, y no, imposible. Exacto. Y si se dan cuenta, en la casa pasa lo mismo, ¿no? Posiblemente para algunos digan, pero ves que no está diciendo así, sí, como la comunicación, la escritura es ideográfica. Dice, primero sánate a ti, primero la medicina tiene que ser para ti. Después, ya que lo hayas trabajado, ahora podrás compartir. Por eso nos lo muestra como un tipo de vírgula de la palabra. Pero esta como vírgula de la palabra, que está como malinali, no está de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo se hace este como ganchito. ¿Por qué? Porque dice, sé humilde, ¿no? Si lo pusieran hacia arriba, pues mira, yo ya lo experimenté, funciona. Si no te funciona, yo te enseño. No, mira, a mí me funcionó de esta manera. Es lo que hacía hace ratito. Esa era la intención desde que ustedes me dijeran. Este, pues sí, leí la frase, a mí me gustó mucho, sí, 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 te gustó mucho, te enamoró la frase, sí, 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 está bien. Pero ahora, ¿cómo esa frase lo interiorizaste y ahora lo practicaste? Si dice, fluye y sé como el agua refrescante, sé la alegría y la medicina y no la tristeza. Como decía la hermanita, llegué, no, pues sí, o sea, y no que no creo, no quiero que creas que soy indiferente, no. Pues mira, hermanita, pues es la ley de la vida. Yo sé que te duele, pero tenemos que aceptar que esto es así, ¿no? Causa risa que a veces, para mí, causa risa de que a veces digo, hoy cómo lo aplico, como que me voy programando, ¿a dónde voy a aplicar lo que acabo de decir? Y a veces sale tan congruente que quiere ser como que ¿a dónde no? Y a veces de manera furtiva, de manera natural sale. Dice, dice mi alumnito, maestro, el día de hoy, pues mi mamá no me dio de almorzar, pero dime por qué. ¿Por qué no te dio de almorzar? Es que, pues, la verdad, estamos tristes. Mi papá se fue a trabajar. Dije, aquí está mi misión, ¿no? Le dije, bueno, pues también debes de entender que tu papá se va a trabajar porque quiere lo mejor para ustedes. No los puede llevar porque no los quiere arriesgar en ese trabajo. Pero quiero que entiendas que a veces nosotros los papás tenemos que salir a buscar. También quisiéramos estar con ustedes como nuestros hijitos, estarlos apapachando, pero ¿qué vamos a comer? Algún día tú vas a crecer y vas a entender esta situación. O atiendes tus niños, estás todo el tiempo con ellos, pero no hay comida. O los dejas, trabajas y tienen con qué alimentarse. Sí, ¿verdad? Digo, sí, pues no estés triste, al contrario, empieza a mentalizar, empieza, pues que te vaya bien, papá, que no te pase nada, que regreses con bien cuando llegues después de trabajar en los campos a donde tú te vas a trabajar, al campo de Sinaloa, de Abichoacán, ¿no? Piensan que él va por un bien de todos tus hermanitos y de tu mamá. No pienses que él va porque no los quiere. No, pues sí nos quiere mucho. Entonces, vamos buscando
esas partes en donde podamos compartir nuestra palabra florida. Ahora, Medicina. esta parte, hermanitos, esta parte, la casa, nos habla de una casa. Nuestro cuerpo es una casa. Vean, vamos a leerlo ahora sí, de abajo hacia arriba. ¿Por qué quise empezar con el Mateposli? Porque eso va a conectar. La parte de abajo, si ustedes pueden ver, es de color amarillo. Recuerden que el color amarillo es la sabiduría, Sí. es el Neltilis. Y en esa base tiene 9 raicitas, 9 raíces. ¿Qué les dice el número 9? La vibración. La vibración, ¿sí? Acuérdense, son 3 números. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3 representa ¿qué? Creación. La creación. Creación. 6, Vibrar. vibrar, vibración. 9, Transformación. transformación. Entonces, todo junto diríamos que tu creación, que tu vibración, que tu transformación sea la base de tu vida armoniosa, de una vida que lleve justicia, que emana desde tu corazón, que tú como guerrero portes orgullosamente tu Mateposli para que des batalla en esa guerra florida con tu Tezcatlipoca. Y así puedas obtener esa medicina, la medicina armoniosa, la medicina de tus dos mundos, la medicina de tu Tezcatlipoca, de tu Quetzalcóatl, la medicina de tu luz y oscuridad, de tu Nahual y de tu Tonal. Vamos avanzando. Vibra, crea, vibra y transforma. ¿Qué? ¿Qué voy a vibrar y qué voy a crear? Ah, dice el hermanito, es que el Mateposli lo parte en dos la casa. Si estamos así de frente, de este lado sería nuestra mano izquierda, ¿verdad? Y de este lado sería nuestra mano derecha, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, nos habla de un trabajo espiritual y material. Transforma tu cuerpo sagrado con tu nahual y tu tonal, con tu luz y tu oscuridad, siendo un guerrero, brindándole medicina a tu espíritu y también a tu cuerpo. Porque si estoy enfermo físicamente, tampoco podré vivir armoniosamente espiritualmente. Las dos cosas son necesarias. Por eso hablamos de un Quetzalcóatl, de una vida hermosa en este vibrar. Ahora, si se dan cuenta, esta casa tiene dos colores, el color rojo y el color blanco. ¿Colores de qué? ¿De quién? ¿De qué energía? Igual de El Pipe también. petote. De De, Xolotl. de Xipetote, Tonatiuhtli. hermanita. También Tonatiuhtli. También Tonatiuhtli. Xolotl sí tiene los colores blanco y rojo. Yutecutli. Xutecutli. Entonces, ojo, nuestro cuerpo está Xipetote, está Tezcatlipoca, está todo, pero aquí nos lo presenta como Xipetote. Dice que ese cambio, esa transformación, es lo que hacemos todas las mañanas al hacer sanación, al
leer nuestras frases, nuestras plegarias, estamos transformando, hermanitos. Y transformar también nuestra mente, también es transformar nuestro vocabulario, nuestra expresión. Ojo, la palabra tiene poder. Si yo digo, pero se me dificulta aprender el náhuatl, la verdad, para mí el náhuatl, a mí me pasó. Las matemáticas, las matemáticas, ¿no? Y empecé a sentir rencor, odio por las matemáticas, porque no. Hasta que un maestro me decía, no, no es así. No odies a tu enemigo, ámalo. Y verás, al amar, te va a ayudar. Se convierte en tu aliado. ¿Eh? Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos crear una plegaria con esta imagen? O sea, inspirarnos en esta imagen y traerlo a nuestra vida cotidiana. Ni mis lasos camachilileika no chino yolo. No chitlen tinechmaka, watlen amo tinechmaka. Shinechpalewi, ayúdame, Shinechpalewi. Matinehnemika quien se yaot, que matikuika katumate pustli, matikpatlaka quien xipetotek totlacayo. Ma titlayek chihuaca, ma titehtekuinika, guamatimo patlaka. Pain tonali, pain nemilistli. Tlengualawi noche panto yolo, panto uhui aquetzamani. Que caminemos hoy en este sendero en el cual nos toca crear, vibrar y transformar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para que caminemos con justicia y poder librar esta batalla florida, en el cual el resultado debe ser la medicina para el espíritu, para el cuerpo, para las emociones. No permitas que nada ni nadie pueda afectar mi camino, que yo no lo haré. Me comprometo a seguir este sendero. ¿Y a quién le estoy diciendo? Primero a mí. Después de que me dije a mí, ahora ya le digo a alguien más. Quizás no me entienda que yo le diga toda la plegaria, pero ¿qué tal si le digo? Hoy tendremos un día muy, muy hermoso, porque, ¿sabes? Es un día muy especial el día de hoy. Ya creaste una pequeña semillita y al ratito dice, ¿por qué crees que hoy es un día muy especial? Si es el mismo día, es el mismo patrón que tenemos, son los mismos compañeros. No quiero decir la palabra. Oyes, tú tienes que hacer la diferencia en él para que también él pueda entender la experiencia, que pueda entender la transformación y el cambio. ¿Sí me entienden? Ahora, si ustedes me dicen, ¿por qué no lo escribe usted? Sí, lo voy a escribir. Estos dos. Lo voy a escribir porque no lo he escrito, les mentiría. No, sí, ya lo tengo listo. No, lo voy a escribir. A partir de lo que juntos ahorita lo describimos. ¿Y por qué no ustedes también lo hacen? ¿No? Algunas cosas. Porque vamos a crear estas dos plegarias. Y no les pido que tengan 20, 50 versos, no, 2 versos, 3 versos. Inténtenlo siempre, utilizando las palabras que les hemos compartido en el grupo, ¿verdad? Ya nada más nos faltan, que serían 50 palabras, por mucho o menos, para poder tener ya los 260 palabras.
Vamos a incluirle algunos relatos, ¿sí? Ya crear nuestro libro, mínimo libro digital, ahí tenerlo, para consultarlo, ¿no? Que si alguien se anima a editarlo y de manera física, pues órale, adelante, ¿no? Pero es necesario. ¿Dudas de lo que vamos a hacer? Yo sé que ahorita sí, híjole, ¿por dónde empiezo? No te preocupes, hazlo, Maestro, inténtalo. ¿Sí? yo quería comentarle sobre la imagen también. Creo que tiene, bueno, como tiene varias interpretaciones, tiene la Ujú. personal, tiene la que podemos otorgar a otra persona, pero también creo que tiene la social. Y en la social yo lo veo como, bueno, lo que uno aporta con su voluntad, con su fuerza, lo deja para la sociedad también, que podría ser como Teocalli, que está abajo también. Y a partir de que uno lo deja, empieza o sea, a partir de que uno deja su medicina, también la misma sociedad empieza a curarse, pero también empieza a repartir medicina. Por eso creo que están como los tres símbolos estos de Malinali, y está también como en un triángulo. ¿Y hermanito? Por supuesto, ¿no? Y recuerden, pues como usted lo dice, todo es en comunidad, nada es individual. Aquí no es individual, es todo en comunidad. Y ese es el pensamiento y la filosofía de los abuelos, ¿no? Siempre en comunidad, siempre con todos. Pero tiene que emanar desde nosotros, con los demás, pues con todos los que quieran aprender de esta sabiduría, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si empezamos a escribir? ¿Sí? Sebastián, ¿qué significan las garritas? Las dos garritas. ¿Cuáles serían las garritas, hermanito? Pues aparte de las que están arriba a la izquierda y a la derecha, como una hoz. Ujú, ujú. Arriba de lo rojo. Es la medicina. Es la medicina que dijo que era Ujú. una víbula. Ajá. Sería esto, ajá, esto sería como la medicinita, Sí, como la vírgula de la palabra que está, que se ofrenda un poquito menos, y la que emana hacia arriba es como la hoja de Malinali, que va compartiendo, ¿no? Miren, este es la medicinita, porque la medicina también es calor, es luz, es conocimiento, es sabiduría más bien, ¿no? Que compartimos y que recibimos primero para nosotros, ¿no? ¿Sí, hermanito? Son hojitas como de malinale. Ujú. Bueno, entonces, hermanitos, ¿dudas? Yo sé que va a haber muchas dudas cuando empecemos a escribir. Esta es apenas una primera técnica, hay más, sí. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuántos se anotan para mañana que me envíen su palabra florida? Estoy trabajando sobre el del maestro, del hermanito Ometoshli, y otro hermanito que también me lo mandó. Son dos en lo que estoy trabajando. Espero mañana sacar todo eso, enviárselos y ya empezar con los de los demás. Solo 5 porque mañana pasado otros 5 y así voy avanzando. ¿Sí? Yo, Dice maestro, yo se lo náhuatl, entrego mañana. ¿Sí, Sebastián, hermanito? en náhuatl, ¿Mande? en náhuatl. De preferencia, sí. ¿Dónde vamos a sacar? Ahí están las palabras. Bueno, Llevamos muchas palabras. Retomen de algunas palabras que tienen ustedes. Náhuatl y en español. No necesito que me hagan todo, a lo mejor llenen una hoja, dos frasecitas ujú, y ya le ponen. Quizá no es traducción, sería interpretación. ¿Cómo interpretan ustedes esa frase? ujú. ¿Sí? Y la Sebastián. otra parte, ¿cómo lo aplicarían para ustedes y para los demás? Eso
le llamamos nosotros tener la flecha. No es tan solo tener la flecha, es lanzar la flecha hacia donde lo quiero mandar. ¿Sí? Porque puedo tener un gran compendio de mi palabra florida, de mis libros de poesía, pero si no llega a donde debe de llegar, sería lo mismo que estuviera acá y acá. Entonces, tengo que pensar a quién se lo voy a mandar. Decía un hermanito que les di un taller presencial. Dice, pues yo lo voy a mandar a mi enemigo. Le digo, pues lo siento, te vas a mandar a ti mismo. ¿Por qué te vas a mandar a ti mismo esa flecha? Tú eres tu principal enemigo. No, dices que él me hizo daño, es que él me robó. Sí, pero no lo has perdonado ni te has perdonado. ¿Por qué no lo haces? Y ganas más a hacer regresar lo demás. Pero bueno, entonces, hermanitos, estos tres. Náhuatl, interpretación en español y cómo lo aplicarían en la vida cotidiana. Para comunicarme con Tonatiuh, con Chalchuguitlicue, o para enviarle a alguna hermanito o hermanita para sanar. ¿De acuerdo? Y mañana les envío el video. A petición de ustedes, pues ni modo, ahora sí les voy a mandar videos para que lo vean. Y ahí me mandan sus dudas, me mandan sus inquietudes. ¿Sale? Sebastián, nada más dijo tres cosas náhuatl, la interpretación en español y la